Buen día, es un gusto saludarlos nuevamente. Mi nombre es Juan Miguel Herrera, soy y en esta ocasión les estaré impartiendo el curso Módulo de Competitividad 3. Hoy veremos el contenido de la semana número 15, cuyo tema es los tipos de esfuerzos. Los tipos de esfuerzos que actúan en una estructura. Dentro del objetivo de la clase del día de hoy, tenemos que conocer los diferentes tipos de esfuerzos y elementos estructurales que forman parte de una edificación, ¿verdad? Como vimos en clase anterior con lo del sistema constructivo americano, vimos que ellos utilizan la madera como material principal para las diferentes construcciones, pero independientemente si utilicemos nosotros madera o el sistema constructivo que usamos en nuestro país, que es mampostería reforzada o concreto armado, siempre la función primordial de este tipo de construcciones es formar una estructura que tenga la capacidad de soportar todas las cargas y los esfuerzos a los cuales va a estar sometido, ¿verdad? Tanto por su propio peso como por fuerzas externas, como vientos, sismos, ¿verdad? Entonces, el objetivo primordial de estas estructuras o las edificaciones es esa, ¿verdad? Soportar todos los esfuerzos, porque en la mayoría de estas edificaciones, pues si son edificaciones de habitación, pues la función también es salvaguardar la integridad de las personas que la habitan, ¿verdad? Protegerlas tanto del medio ambiente, de la cómoda, ¿verdad? Que es pues de lo que nosotros buscamos cuando estamos realizando una construcción, ¿verdad? Poder tener eso, ¿verdad? La durabilidad, la seguridad, la comodidad que nos pueda brindar esa construcción o esa edificación. Entonces, para poder evaluar el tema de hoy, pues son los esfuerzos que van a soportar los diferentes elementos de una estructura. Primero, pues vamos a empezar definiendo lo que es en sí una estructura. Y esto es el conjunto de elementos unidos entre sí con la misión de soportar las fuerzas que actúan sobre ellos, ¿verdad? También podemos definir como un conjunto de elementos estructurales a resistir, que están destinados a resistir unos determinados esfuerzos. La estructura se forma por elementos, por la unión de diferentes elementos. En el caso del sistema constructivo con madera que vimos la semana anterior, vimos que son piezas prefabricadas que en algún momento pueden ser vigas, columnas, que los vamos uniendo a través de elementos de fijación como clavos, tornillos, platinas, pernos, ¿verdad? Entonces vamos nosotros formando nuestra estructura. De la misma manera, pues contribuyen los muros, tabique, los entramados horizontales, los verticales, que forman parte del sistema constructivo. También es como la unión de varios elementos para formar una estructura, para formar un todo, ¿verdad? Entonces, el proceso de unión es totalmente diferente, dadas las características de los materiales que utilizamos. Entonces, prácticamente, cuando ya tenemos nuestra estructura, ¿verdad? Que va a formar, en este caso, pues, como un conjunto, debemos de analizar el elemento por elemento, porque los elementos, dependiendo la ubicación de los mismos dentro de la estructura, así es como va a tener su funcionamiento. Así también va a estar sometida a diferentes fuerzas o diferentes esfuerzos también, dependiendo la ubicación del mismo. Entonces, al analizarlos por separado, es donde nosotros empezamos a diseñar y a determinar qué tipo de características tiene que tener el elemento, ya sea
de qué material puede ser, la sección o el tamaño de la pieza, en este caso, pues el refuerzo, si lleva armado, si lleva hierro o si es de concreto, ¿verdad? Porque, como les decía, dependiendo de la ubicación de cada elemento, así va a ser al esfuerzo al cual va a estar sometido. Entonces, si se dan cuenta, pues ya mencionamos la palabra fuerza, que son a los que van a estar sometidos a una estructura. Entonces, fuerza es todo aquello capaz de deformar un cuerpo, estando en estado estático, o de modificar su estado de reposo o movimiento, que es lo que conocemos como efecto dinámico. Las fuerzas se representan con una flecha, es decir, es un vector, donde la longitud del vector es la intensidad de la fuerza, la flecha la dirección, y el principio del vector es el punto donde se aplica la fuerza. Esto normalmente cuando vemos diagramas, ¿verdad? Que nos indican hacia qué dirección va la fuerza, es para que nosotros podamos interpretar hacia dónde estamos aplicando, la verdad, la longitud, la magnitud y la dirección en este caso y el sentido que tiene la fuerza. Sí, ya definimos lo que es fuerza, ¿verdad? Entonces también vemos que carga son las fuerzas que tiene que soportar la estructura. Dentro de estos tipos de cargas podemos clasificarlas como cargas fijas o cargas muertas, como se conoce en términos ya de diseño y análisis estructural, ¿verdad? Y tenemos las cargas variables o cargas vivas. Las cargas fijas son las que no varían sobre la estructura, porque por lo tanto tienen el mismo valor. Dentro de estas cargas fijas o muertas tenemos lo que es el peso propio de la estructura, todos los elementos que forman parte de la edificación y que van a formar parte de ella desde la construcción hasta todo el periodo de vida útil de la edificación. Mientras que las cargas vivas o cargas eh, variables en este caso, pues son todas las que van variando, que son de manera transitoria. Entre ellas puede ser el peso propio de las personas, mobiliario que esté solo por determinado tiempo, las fuerzas del aire, la nieve, etcétera, ¿verdad? Entonces, todas estas fuerzas, tanto las cargas, tanto vivas como estructural, cuando nosotros estamos diseñando una estructura, y nosotros vemos que tenemos columnas, por ejemplo, de 40 por 40 centímetros de sección, tenemos vigas de 25 por 45 centímetros en sección. Todas estas medidas, pues nos las da un diseño estructural, un cálculo estructural, no es nada más al azar, ¿verdad? Porque va en función de la magnitud de las cargas, el tipo de cargas que va a soportar la edificación. Entonces, cuando nosotros vemos el tamaño de columnas, tamaño de vigas, el tamaño de las losas, también va en función del tipo de estructura, si es un nivel, dos niveles, por eso se hace una integración de cargas, ¿verdad? Empezamos a ver todas las cargas que van a estar actuando sobre nuestra estructura, ¿verdad? Tanto las fijas como las variables. Entonces, ya tomando en cuenta todo esto, lo que es las cargas, las fuerzas, y ahí viene lo que es el esfuerzo de los elementos en una estructura. Y esfuerzo es la fuerza que experimentan los elementos de una estructura cuando son sometidos a fuerzas externas, ¿verdad? Es decir,
la tensión interna que sufren los cuerpos o los elementos que forman parte de la estructura al estar sometido a varias fuerzas. Antes de diseñar una estructura, van a estar sometidas los diferentes elementos. Y uno de los elementos, bueno, tenemos 5 esfuerzos que son los que más actúan sobre los diferentes elementos, y uno de ellos es el esfuerzo de compresión. Una estructura se encuentra sometida a esfuerzos de compresión cuando las fuerzas que actúan en ella tienden a aplastar el elemento estructural, ¿sí? Es decir, tenemos como que dos fuerzas como que tratando de encontrarse, ¿verdad? Entonces, lo que buscan es como aplastar o presionar el elemento. A esto se le conoce como esfuerzo de compresión. Si ustedes pueden observar en la gráfica, uno de los ejemplos como más sencillos, digamos, de este tipo de esfuerzo es las patas de una silla o de una mesa, si se dan cuenta, pero a la hora de aplicarle el peso de la persona que se sienta, estamos generando una presión sobre estos elementos, y como ellos tienen también, están sobre el piso, ¿verdad? Entonces se genera una fuerza, como una fuerza de reacción. Entonces lo que se busca es tratar de presionar las patas de la silla o la mesa. Por esta razón es que podemos decir que este elemento está funcionando principalmente e interactúan en este tipo de elementos, pero el principal es la compresión, ¿verdad? Entonces, vamos a analizar también que dependiendo del esfuerzo que esté sometido cada elemento, así es como vamos a tomar las consideraciones para que éste pueda soportar la magnitud de este esfuerzo. Primero, identificar cuál va a ser su comportamiento, ¿verdad? ¿Qué esfuerzos principales son los que van a afectar el elemento? En este caso es compresión. Después ya vemos la magnitud de las cargas, la intensidad de las cargas, y ahí es donde se toman las decisiones en base a un diseño, ¿verdad? Bueno, se coloca, en este caso, para este ejemplo en particular, se puede decir, bueno, entonces, si es demasiado el peso, vemos que las patas de la silla están empezando a flexionarse o están empezando a tener cierta falla. Entonces decimos, bueno, las patas hay que hacerlas un poco más gruesas, ¿verdad? Porque su relación de esbeltez, es decir, son muy delgadas para la cantidad de carga que se les está aplicando, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí es donde empezamos nosotros a analizar las soluciones o cómo debe ser el elemento. Media vez nosotros ya comprendemos cómo se está comportando o cuál va a ser el esfuerzo principal que va a estar soportando. Otro esfuerzo también es el esfuerzo de tracción. Una estructura está sometida a esfuerzos de tracción cuando las fuerzas que actúan en ella tienden a alargar el elemento estructural. Alargar o estirar, es decir, las fuerzas van en dirección contraria, ¿verdad? Y lo que buscan es tratar de alargar o estirar el elemento. Un ejemplo de este tipo de comportamiento de elementos son los cables que están en las grúas, por ejemplo, como podemos observar en la gráfica, ¿verdad? Ahí podemos darnos cuenta que el cable lo que se trata es de cortar, ¿verdad? Entonces, con el peso que tiene el elemento que se está cortando, ¿verdad? Entonces vemos que se genera esa tracción. El peso de la carga tiende a estirarlo hacia abajo,
para contrarrestar esa fuerza, la estructura de la grúa ejerce una fuerza igual hacia arriba, ¿verdad? Y es lo que hace que el cable se tienda a estirar. Entonces, con esto pues podemos determinar que este tipo de material es muy bueno para resistir este tipo de esfuerzos. Obviamente, la magnitud del esfuerzo pues va a depender de la carga que se esté aplicando. Por eso tenemos pues cables de diferentes diámetros, de diferentes materiales, ¿verdad? Que algunos son más resistentes que otros, pero en sí este tipo de esfuerzo de tracción es ese, ¿verdad? El querer alargar el elemento. También tenemos el elemento a flexión. Una estructura se encuentra sometida a flexión cuando las fuerzas que en ella actúan tienden a doblar el elemento estructural, así como lo podemos observar en la gráfica, ¿verdad? En esta, pues podemos ver que es para este ejemplo, pues es una plataforma de un puente, ¿verdad? Donde con el paso de los vehículos, esta losa, porque la losa es como la carpeta de rodadura, el asfalto, el pavimento, el concreto que tenga, se tiende como a flexionar, ¿verdad? Dado el peso de los vehículos. La flexión en el caso de un puente es muy pequeña, ya que están diseñados para que sean rígidos. En este caso, pues también se aplica este tipo de esfuerzos a elementos como las vigas también. Las vigas, su esfuerzo principal es a flexión, ¿verdad? Porque como ellos son las vigas son las que se encargan de soportar todo lo que es la estructura y la carga de la losa o de las terrazas, como se conoce. Entonces, lo que tiende ese peso es a querer flexionar, ¿verdad? Este es otro esfuerzo que se da cuando tenemos un esfuerzo en un elemento y lo que tiende es a querer doblarla, ¿verdad? Así como lo podemos observar en la gráfica. También tenemos el elemento a torsión. Y el elemento a torsión en una estructura se da cuando las fuerzas que actúan en ella tienden a retorcer el elemento estructural. Y así como lo podemos observar en la gráfica, ¿verdad? Vemos que la aplicación en este caso de las fuerzas, ¿verdad? Lo que hace es querer retorcer. Entonces es donde se genera este tipo de esfuerzo en el elemento. También tenemos otro esfuerzo que es el esfuerzo de corte o cizalle, como se conoce también. El concepto de corte promedio es simple, se trata de un esfuerzo tangencial paralelo a la superficie de análisis que se genera a partir de la división entre la fuerza tangencial o cortante entre la superficie sobre la cual se está aplicando la fuerza. Como lo podemos observar en la gráfica, en este caso es como cuando un cuerpo está sometido a un esfuerzo cortante, cuando le aplicamos dos fuerzas en sentido opuesto, que lo que tienden es a querer cortarlo, ¿verdad? Así como se puede observar en la gráfica, ¿verdad? ¿Sí? Y esto se da en la mayoría de los elementos que forman la estructura, en las uniones, en las juntas, ¿verdad? Porque tenemos elementos donde están las uniones normalmente, ¿verdad?
de una columna con una viga, ¿verdad? Donde entonces se genera este tipo de esfuerzos, dado la unión que estos tienen, ¿verdad? Entonces, podemos observar en la gráfica inferior, vemos que los extremos de las vigas, en este caso un ejemplo particular de una viga de un edificio, están sometidos a un esfuerzo de corte. Hay dos fuerzas iguales en un sentido y dos fuerzas en sentido contrario aplicadas, como lo podemos observar